Bien, hola a todos. Ahora vamos a continuar con la lectura de Guyton. Vamos a hacer el capítulo número 29, ¿sí? Así que empecemos. Concentración y dilución de orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Para el correcto funcionamiento de las células del organismo, estas deben estar bañadas en líquido extracelular con una concentración relativamente constante de electrolitos y otros solutos. La concentración total de solutos en el líquido extracelular y, por tanto, la osmolaridad debe regularse con precisión para evitar que las células se encojan o aumenten de tamaño, se hinchen. La osmolaridad está determinada entre la cantidad de soluto, principalmente cloruro de sodio, dividida por el volumen del líquido extracelular. De este modo, la concentración de cloruro de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular están en gran parte reguladas por la cantidad de agua extracelular. El agua corporal total está controlada por 1, la ingestión de líquido, que está regulado por los factores que determinan la sed, y 2, por la excreción renal de agua, controlada por los múltiples factores que influyen en la filtración glomerular y la reabsorción tubular. En este capítulo abordaremos uno de los mecanismos que permiten al riñón eliminar el exceso de agua excretando una orina diluida, y 2, los mecanismos que permiten a los riñones conservar agua por medio de la excreción de una orina concentrada. 3. Los mecanismos de retroalimentación renales que controlan la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. Y 4. Los mecanismos de la sed y el apetito por la sal que determinan la ingestión de agua y sal, lo que ayuda a controlar el volumen, la osmolaridad y la concentración del sodio del líquido extracelular. Los riñones secretan un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida. Los riñones normales poseen una capacidad enorme para variar las proporciones relativas de solutos y agua en la orina en respuesta a diversas situaciones. Cuando existe un exceso de agua en el organismo y la osmolaridad de agua corporal está reducida, los riñones pueden excretar una orina con una osmolaridad de tan solo 50 miliosmol por litro, una concentración que solo equivale a cerca de una sexta parte de la osmolaridad del líquido extracelular normal. Por el contrario, cuando existe una deficiencia de agua en el organismo y la osmolaridad del líquido extracelular está elevada, los riñones pueden excretar una orina con una concentración entre 1200 a 1400 miliosmol por litro. Tiene la misma importancia el hecho de que los riñones puedan excretar un gran volumen de orina diluida o un pequeño volumen de orina concentrada sin cambios importantes en la excreción de solutos como el sodio o el potasio. Esta capacidad para regular la excreción de agua con independencia de la excreción de solutos es necesaria para la supervivencia, sobre todo cuando la ingestión de líquido es limitada. La hormona antidiurética controla la concentración de orina. El organismo cuenta con un sistema de retroalimentación potente para regular la osmolaridad y la concentración de sodio en el plasma, que actúa modificando la excreción renal de agua con independencia de la excreción de solutos. Un efector fundamental de esta retroalimentación es la hormona antidiurética ADH, también llamada vasopresina. Cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, los solutos de los líquidos corporales se concentran demasiado. El lóbulo posterior de la hipófisis secreta más ADH, que aumenta la permeabilidad al agua de los túbulos distales y de los conductos colectores, como se comentó en el capítulo 28. Este mecanismo eleva la reabsorción de agua y reduce el volumen urinario, pero no altera notablemente la excreción renal de los solutos. Cuando hay un exceso de agua en el organismo y la osmolaridad del líquido extracelular se reduce, desciende la secreción de ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis, lo que disminuye la permeabilidad al agua del túbulo distal y los conductos colectores y conduce a la excreción de mayores cantidades de orina más diluida. De este modo, la presencia o falta de ADH determinan en gran parte que el riñón excrete una orina diluida o concentrada. Mecanismos renales para excretar una orina diluida. Cuando existe un gran exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros por día de orina diluida con una concentración de tan solo 50 miliosmol por litro. El riñón realiza esta impresionante tarea reabsorbiendo continuamente soluto mientras deja de reabsorber grandes cantidades de agua en las porciones distales de la nefrona, incluidas la porción terminal del túbulo distal y los conductos colectores. La figura 29.1 muestra la forma aproximada de la respuesta renal en un ser humano tras la ingestión de 1 litro de agua. Obsérvese que el volumen urinario aumenta alrededor de 6 veces con respecto a lo normal en los 45 minutos posteriores a la ingestión del agua. Sin embargo, la cantidad total de soluto excretado permanece relativamente constante, ya que la orina formada llega a estar diluida y la osmolaridad urinaria disminuye desde 600
hasta cerca de 100 miliosmol por litro. Así, tras la ingestión de un exceso de agua, el riñón libera al organismo el exceso de agua, ¿sí? Bien, libera al organismo del exceso de agua, pero no excreta una mayor cantidad de solutos. Acá pueden ver en la figura 29.1, diuresis acuosas en un ser humano tras la ingestión de un litro de agua. Obsérvese que tras la ingestión de agua, el volumen de orina aumenta y la osmolaridad urinaria disminuye, lo que causa la excreción de un gran volumen de orina diluida, pero la cantidad total de solutos excretadas por los riñones permanece relativamente constante. Estas respuestas de los riñones impiden que la osmolaridad plasmática se reduzca mucho durante la ingestión de un exceso de agua. ¿Sí? Esto está regulado entonces. Tenemos acá osmolaridad, miliosmol por litro, ¿sí? La bebida de un litro de agua, ¿sí? Vemos cómo hace la curva. Acá tenemos la osmolaridad de la orina, osmolaridad del plasma en este otro caso, vemos que se mantiene constante, ¿sí? La osmolaridad del plasma, ¿ok? Ahora, tenemos el flujo de orina, que sería este, ¿sí? Acá tenemos la excreción de solutos en la orina, ¿ok? Y obviamente que en el eje de las X estaría, en todos estos gráficos, estaría el tiempo en minutos. Bien, cuando el filtrado glomerular está recién formado, su osmolaridad es aproximadamente la misma que la del plasma, 300 milosmol por litro, se suele preguntar esta cifra. Para excretar el exceso de agua es necesario diluir el filtrado a medida que circula a lo largo del túbulo. Esta dilución se consigue reabsorbiendo más solutos que agua, como se muestra en la figura 29.2. Pero esto solo tiene lugar en ciertos segmentos del sistema tubular, como se describe en los apartados siguientes. Acá tenemos la formación de una orina diluida cuando las concentraciones de hormona antidiurética DH son muy bajas. Obsérvese que en el asa ascendente de Henle el líquido tubular se hace muy diluido, en los túbulos distales y colectores del líquido tubular se diluye todavía más debido a la reabsorción de cloruro de sodio y a que no se reabsorbe agua cuando las concentraciones de ADH son muy bajas. La falta de reabsorción de agua y la reabsorción continua de solutos dan lugar a un gran volumen de orina diluida. Los valores numéricos corresponden a milimosmoles por litro, ¿sí? Entonces acá ustedes ven esta imagen, ¿ok? Y ven cómo van variando, ¿sí? la polaridad, ¿ok? Vean cómo va variando esto conforme salen ciertos componentes, conforme salen estos componentes, ¿sí? Ustedes van viendo cómo va a ir disminuyendo esta formación de orina diluida, ¿sí? Acá tenemos la corteza y la médula. Este es un gráfico que está bueno que lo dibujen y que vean los valores que hay en los diferentes segmentos de la nefrona, ¿sí? El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. ¿Sí? A medida que el líquido fluye a través del túbulo proximal, los solutos y el agua se reabsorben en igual proporción, de forma que se producen pequeños cambios en la osmolaridad. Así, el líquido del túbulo proximal permanece isosmótico respecto al plasma, con una osmolaridad aproximada de 300 milosmol por litro. Lo que ustedes ven acá, ¿sí? 300 milosmol por litro, estamos en el túbulo proximal. ¿Ok? Después vamos a ver cómo va variando esta cifra. Bien. A medida que el líquido pasa por la asa descendente de Henle, el agua se reabsorbe por ósmosis y el líquido tubular alcanza el equilibrio con el líquido intersticial circundante de la médula renal, que es muy hipertónico, alrededor de 2 o 4 veces la osmolaridad del filtrado glomerular en su origen. Por tanto, el líquido tubular va aumentando su concentración a medida que fluye hacia la médula interna. ¿Sí? Como lo pueden ver acá. Tenemos 400, sale agua, antes ahora tenemos 600, ¿sí? Ahora sale cloruro de sodio, entonces va a ir luego a 400. Bien, van viendo cómo va variando esa osmolaridad. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle. En la rama ascendente del asa de Henle, especialmente en el segmento grueso, se reabsorben con avidez el sodio y el potasio y el cloro. ¿Sí? Acá mismo se reabsorben sodio, potasio y cloro. Entonces, esto, ¿sí? que teníamos una cifra de 600 que fue aumentando. Bien, primero arrancamos con 300, casi no había cambios acá en el proximal, luego pasó a 600 porque sale agua, ¿ok? Bien, como aumentó de 300 a 600. Ahora, como sacamos solutos, ¿sí? Vamos a ir a una cifra mucho menor, ¿ok? Entonces sigamos leyendo. Por esta porción del segmento tubular es impermeable al agua, incluso en presencia de grandes cantidades de ADH. Por tanto, el líquido tubular va diluyéndose a medida que fluye por el asa ascendente de Henle hacia la porción inicial del túbulo distal, con una osmolaridad que disminuye progresivamente hasta llegar a unos 100 milosmol por litro, cuando el líquido entra en la porción inicial del segmento del túbulo distal. ¿Sí? Entonces teníamos 600 de acá en osmolaridad, ¿sí?
y pasamos a 100. ¿Por qué? Porque estos solutos que tenían en el interior, acá, se reabsorbieron. Entonces quedó en 100. ¿Sí? De este modo, independientemente si hay o no ADH, el líquido que abandona la parte inicial del segmento tubular distal es hiposmótico. Se pregunta siempre. Entonces, en la parte acá, en el líquido tubular, en el túbulo proximal, es isosmótico y acá es hiposmótico, con una osmolaridad que es tan solo alrededor de una tercera parte de la osmolaridad del plasma. El líquido tubular se diluye aún más en los túbulos distales y colectores si no hay ADH. Cuando el líquido diluido de la porción inicial del túbulo distal pasa a la porción final del túbulo contorneado distal, el conducto colector cortical y el conducto colector se produce una reabsorción adicional de cloruro de sodio. Si no hay ADH, esta porción del túbulo es también impermeable al agua, con lo que la reabsorción adicional de solutos hace que el líquido tubular se diluya todavía más, reduciendo su osmolaridad hasta tan solo 50 mmol por litro. El hecho de que no se reabsorba agua y continúe la reabsorción de solutos lleva a la formación de un gran volumen de orina diluida. En resumen, el mecanismo de formación de orina diluida consiste en la reabsorción continua de solutos en los segmentos distales del sistema tubular mientras no se reabsorbe el agua. En riñones sanos, el líquido que deja el haz ascendente de Henle y la primera parte del túbulo distal está siempre diluido, sea cual sea la concentración de ADH. Si falta la ADH, la orina se diluye más en la parte final del túbulo distal y en los conductos colectores, con lo que se excreta un gran volumen de orina diluida. Los riñones conservan agua excretando una orina concentrada. La capacidad del riñón de formar una orina más concentrada que el plasma es esencial para la supervivencia de los mamíferos terrestres, incluidos los seres humanos. El agua se pierde continuamente a través de diversas vías, como los pulmones, la evaporación hacia el aire expirado, el aparato digestivo a través de las heces, la piel a través de la evaporación y la sudoración, y los riñones a través de la excreción de orina. Es necesario ingerir líquido para cubrir esta pérdida, pero la capacidad de los riñones de formar un volumen pequeño de orina concentrada minimiza la ingestión de líquido necesaria para mantener la homeostasis, una función que es especialmente importante cuando escasea el agua. Cuando hay una deficiencia de agua en el organismo, los riñones forman orina concentrada mediante la excreción continua de solutos, mientras aumenta la reabsorción de agua y reduce el volumen de orina formada. El riñón humano puede lograr una concentración máxima de orina de 1200 a 1400 mmol por litro, 4 o 5 veces la osmolaridad del plasma. Algunos animales del desierto, como el ratón saltador de Australia, pueden concentrar la orina hasta 10.000 mmol por litro. Esta capacidad permite al ratón sobrevivir en el desierto sin beber agua. Puede obtener suficiente agua a través de alimento ingerido y de la producida en el organismo en el metabolismo de los alimentos. Los animales adaptados a los ambientes de agua dulce suelen tener una capacidad de concentración de orina mínima. Por ejemplo, los castores pueden concentrar la orina a solo 500 mmol por litro, volumen obligatorio de orina. La capacidad máxima de concentrar del riñón impone el volumen de orina que debe secretarse cada día para que el organismo elimine los productos de desechos metabólicos y los iones que se ingieren. Un ser humano normal de 70 kilogramos debe ingerir unos 600 mmol de soluto al día, si la capacidad de concentración máxima es de 1200 mmol por litro. El volumen mínimo de orina que debe excretarse, llamado volumen obligatorio de orina, puede calcularse como 600 mmol por día sobre 1200 mmol por día por litro. 1200 mmol por litro queda igual a 0,5 litros por día. Esta pérdida mínima de volumen en la orina contribuye a la deshidratación junto a la pérdida de agua en la piel, el aparato respiratorio y el tubo digestivo. Cuando no se dispone de agua para beber, la capacidad limitada del riñón humano de concentrar la orina hasta solo 1200 mmol por litro aproximadamente explica por qué se produce una deshidratación grave cuando se intenta beber agua de mar. La concentración de cloruro de sodio en los océanos es de 3 a 5% de media, con una osmolaridad entre 1000 y 1200 mmol por litro. Beber un litro de agua de mar con una concentración de 1200 mmol por litro proporcionaría una ingestión total de cloruro de sodio de 1200 mmol. Si la capacidad de concentración máxima de la orina es de 1200 mmol por litro, la cantidad de orina necesaria para excretar 1200 mmol sería de 1200 mmol dividida entre 1200 mmol por litro, o 1 litro. ¿Por qué entonces beber agua de mar produce deshidratación? La respuesta es que el riñón debe excretar también otros solutos, en especial la urea, que contribuyen a unos 600 mmol por litro. Cuando la orina está concentrada al máximo, luego la concentración máxima del cloruro de sodio que los riñones pueden excretar es de unos 600 mmol por litro. Luego, por cada litro de agua de mar bebida serán necesarios 1,5 litros de volumen de orina para eliminar del organismo.
los 1200 miliosmol de cloruro de sodio digeridos, además de los 600 miliosmol de otros solutos como la urea. Esto daría lugar a una pérdida neta de líquido de 1 litro por cada litro de agua de mar bebida, lo que explica la rápida deshidratación que se produce cuando las víctimas de un naufragio beben agua de mar. En cambio, un ratón saltador de Australia víctima de un naufragio podría beber libremente el agua de mar que deseara. Esto es bastante interesante, ¿sí? Densidad específica de la orina. La densidad específica de la orina se usa a menudo en los centros clínicos para proporcionar una rápida estimación de la concentración de solutos en orina. Cuanto más concentrada es la orina, mayor es su densidad específica. En la mayoría de los casos, la densidad específica de la orina aumenta linealmente al hacerlo su osmolaridad. ¿Okay? No obstante, la densidad específica de la orina es una medida del peso de solutos en un volumen dado de orina y por tanto está determinada por el número y el tamaño de las moléculas de soluto. En cambio, la osmolaridad está determinada únicamente por el número de moléculas de soluto de un volumen o en un volumen dado. Acá tenemos la figura 29.3, relación entre densidad específica de gramos por mililitro y osmolaridad de la orina. Tenemos osmolaridad de la orina en miliosmol por litro, ¿sí? Y acá tenemos densidad específica de la orina en gramos por mililitro. Este gráfico que deben analizar. La densidad específica de la orina se expresa generalmente en gramos por mililitro y en los seres humanos suele estar comprendida entre 1002 a 1028 gramos por mililitro, con un aumento del 0,001 por cada 35-40 miliosmol por litro de aumento en la osmolaridad de la orina. Esta relación entre densidad específica y osmolaridad se ve alterada cuando existen cantidades importantes de moléculas grandes de la orina, como glucosa, medios de radiocontrastante utilizados con fines diagnósticos o algunos antibióticos. En estos casos, las medidas de densidad específica de la orina pueden sugerir falsamente una orina altamente concentrada a pesar de que su osmolaridad es normal. Se dispone de tiras reactivas para medir la densidad específica aproximada de la orina, si bien la mayoría de los laboratorios realizan la medición con un refractómetro. Requisitos para excretar una orina concentrada: concentraciones altas de ADH y médula renal hiperosmótica. Los requisitos básicos para formar una orina concentrada son: 1. Una concentración elevada de ADH, lo que aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y los conductos colectores de agua y permite a estos segmentos tubulares absorber agua con avidez. Y 2. Una elevada osmolaridad del líquido del intersticio medular renal, que proporciona el gradiente osmótico necesario para reabsorber el agua en presencia de concentraciones altas de ADH. Al intersticio medular renal que rodea los conductos colectores es normalmente hiperosmótico, de manera que cuando las concentraciones de ADH son altas, el agua se mueve a través de la membrana tubular por ósmosis hacia el intersticio renal. Desde aquí pasa de nuevo hacia la sangre a través de los vasos rectos. Por tanto, la capacidad de concentrar la orina está limitada por la concentración de ADH y el grado de hiperosmolaridad de la médula renal. Más adelante comentamos los factores que controlan la secreción de ADH. Pero ahora, ¿cuál es el proceso por el cual el líquido del intersticio medular renal se hace hiperosmótico? En este proceso participa el mecanismo multiplicador de contracorriente, y esto se toma siempre, ¿sí? El mecanismo multiplicador de contracorriente depende de la disposición anatómica especial de las asas de Henle y los vasos rectos. Los capilares peritubulares especializados de la médula renal. En el ser humano, alrededor del 25% de las nefronas son nefronas yuxtamedulares con asas de Henle y vasos rectos que se introducen en profundidad en la médula antes de volver a la corteza. Parte de las asas de Henle se introducen hasta la punta de las papilas renales, que se proyectan desde la médula hasta la pelvis renal. Paralelas a las asas de larga de Henle están los vasos rectos, que también se introducen hasta la médula antes de volver a la corteza renal. Y finalmente los conductos colectores que transportan orina a través de la médula renal hiperosmótica antes de que se excrete también desempeñan una función crítica en el mecanismo contracorriente. El mecanismo multiplicador de contracorriente da lugar a un intersticio medular renal hiperosmótico. La osmolaridad del líquido intersticial en casi todas las partes del cuerpo es de unos 300 miliosmol por litro, lo que es similar a la osmolaridad del plasma. Como se comentó en el capítulo 25, la actividad osmolar corregida responsable de la atracción y la repulsión intermoleculares es de unos 282 miliosmol por litro. La osmolaridad del líquido intersticial en la médula renal es mucho mayor y puede aumentar progresivamente de unos 1200 a 1400 miliosmol por litro en la punta pélvica de la médula. Esto significa que el intersticio medular renal ha acumulado mucho más solutos que agua. Una vez que se consigue una concentración alta de solutos en la médula, se mantiene mediante una entrada y una salida equilibradas de solutos y de agua. Los principales factores que contribuyen al aumento de la concentración de solutos en la médula renal son: 1. El transporte activo de iones sodio y el
cotransporte de iones de potasio y cloro y otros fuera de la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle hacia el intersticio medular. 2. El transporte activo de iones desde los conductos colectores hacia el intersticio medular. Y 3. La difusión facilitada de urea desde los conductos colectores a la médula interna hacia el intersticio medular. 4. La difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio medular, mucho menor que la reabsorción de solutos hacia el intersticio medular. Bien, características especiales del asa de Henle que hacen que los solutos queden atrapados en la médula renal. Las características del transporte que tiene lugar en las asas de Henle se resumen en la tabla 29.1 junto con las propiedades de los túbulos proximales, los túbulos distales, los túbulos colectores corticales y los conductos colectores medulares internos. Resumen de las características tubulares: concentración de la orina. Tenemos transporte activo de cloruro de sodio, agua, cloruro de sodio, urea, ¿ok? Tenemos el túbulo proximal, ¿sí? Esta tablita ustedes la analizan, bien. Básicamente los signos 0 significa nivel mínimo de transporte activo o permeabilidad, un signo más significa nivel moderado de transporte activo o permeabilidad, dos signos más, nivel alto de transporte activo o permeabilidad, ¿sí? Más ADH significa la permeabilidad al agua o a la urea aumentada por la ADH, ¿sí? Bien, analicen este cuadrito. Sigamos. Una razón importante de la elevada osmolaridad medular es el transporte activo de sodio y el cotransporte de iones potasio, cloro y otros desde el asa ascendente de gruesa de Henle hacia el intersticio. Esta bomba es capaz de establecer un gradiente de concentración de unos 20 milosmol entre la luz tubular y el líquido intersticial, debido a que la rama ascendente gruesa es casi impermeable al agua. A los solutos bombeados no les sigue un flujo osmótico de agua hacia el intersticio. De este modo, el transporte activo de sodio y de otros iones fuera del asa ascendente gruesa añade más solutos que agua al intersticio medular renal. Hay cierta reabsorción pasiva de cloruro de sodio en la rama ascendente fina del asa de Henle, que también es impermeable al agua, lo que contribuye más a elevar la concentración de solutos que hay en el intersticio de la médula renal. La rama descendente del asa de Henle, al contrario que la rama ascendente, es muy permeable al agua y la osmolaridad del líquido tubular se iguala rápidamente a la osmolaridad de la médula renal. Luego el agua se difunde fuera de la rama descendente del asa de Henle hacia el intersticio y la osmolaridad del líquido tubular aumenta gradualmente a medida que fluye hacia la punta del asa de Henle. Pasos implicados en la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. Teniendo en cuenta estas características del asa de Henle, comentemos cómo la médula renal se hace hiperosmótica. En primer lugar, supongamos que el asa de Henle está llena de líquido con una concentración de 300 millimol por litro, la misma que deja el túbulo proximal. Después, la bomba de iones activada de la rama ascendente gruesa del asa de Henle reduce la concentración dentro del túbulo y eleva la concentración intersticial. Esta bomba establece un gradiente de concentración de 20 millimol por litro entre el líquido tubular y el líquido intersticial. Paso 2. El límite del gradiente es de unos 200 millimol por litro, porque la difusión paracelular de iones de vuelta al túbulo compensa finalmente el transporte de iones fuera de la luz cuando se consigue un gradiente de concentración de 200 millimol por litro. Entonces acá vemos en esta figura 29.4 el sistema multiplicador por contracorriente en el asa de Henle para la producción de una médula renal hiperosmótica. Los valores numéricos corresponden a miliosmoles por litro, ¿sí? Ven acá en esta imagen como tenemos en 1, ¿ok? Como lo tenemos en 2, vean cómo va cambiando, ¿sí? Acá como lo tenemos en 3, ¿ok? En 4, ¿sí? Vamos en 5, en 6, pasos 4 y 6 repetidos y acá lo tenemos en 7, ¿ven? Ven cómo se ha como multiplicado este valor, ¿sí? Bien, el paso 3 consiste en que el líquido tubular en la rama descendente del asa de Henle y el líquido intersticial alcanzan con rapidez el equilibrio osmótico debido a la ósmosis de agua fuera de la rama descendente. La osmolaridad intersticial se mantiene en 400 millimol por litro debido a un transporte continuo de iones fuera de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Luego, por sí mismo, el transporte activo de cloruro de sodio fuera de la rama ascendente gruesa es capaz de establecer solo un gradiente de concentración de 200 millimol por litro, que es mucho menos que el conseguido mediante el sistema multiplicador de contracorriente. El paso 4 es un flujo adicional de líquido hacia el asa de Henle desde el túbulo proximal que hace que el líquido hiperosmótico formado antes de la rama descendente fluya hacia la rama ascendente, ¿sí? Rama descendente fluye hacia la rama descendente. Vayan viendo
mientras van leyendo los pasos, ¿ok? Vayan viendo la imagen. Bien. Una vez que este líquido está en la rama ascendente, se bombean más iones hacia el intersticio, ¿sí? Quedando el agua en el líquido tubular hasta que se establece un gradiente osmótico de 200 milimol por litro, con un aumento de la osmolaridad del líquido intersticial hasta 500 milimol por litro, paso 5. Después, y de nuevo, el líquido que está en la rama descendente alcanza el equilibrio con el líquido intersticial medular hiperosmótico, paso 6, y a medida que el líquido tubular hiperosmótico procedente de la rama descendente y la CDG fluye hacia la rama ascendente, todavía más soluto es bombeado continuamente fuera de los túbulos y se deposita en el intersticio medular. Estos pasos se repiten una y otra vez con el efecto neto de añadir más y más soluto a la médula por encima de agua. Con el tiempo suficiente, este proceso atrapa gradualmente solutos en la médula y multiplica el gradiente de concentración establecido por el bombeo activo de iones fuera de la rama ascendente gruesa de la Henle, lo que finalmente eleva la osmolaridad del líquido intersticial a 1200-1400 mmol por litro, como se muestra en el paso 7, ¿sí? Como vemos acá en el paso 7. ¿Perfecto? Bien. De este modo, la reabsorción repetida del cloruro de sodio por la rama gruesa ascendente del asa de Henle y la entrada continua del cloruro de sodio desde el túbulo proximal hacia el asa de Henle se llama multiplicador por contracorriente. El cloruro de sodio reabsorbido de la rama ascendente del asa de Henle se añade al cloruro de sodio recién llegado, lo que multiplica su concentración en el intersticio medular. Y acá está toda la explicación, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Bien, eso es muy importante. El mecanismo multiplicador contracorriente es algo que se toma siempre. Siempre se va a tomar. Bien, por lo general. Función del túbulo distal y de los conductos colectores en la excreción de una orina concentrada. Cuando el líquido tubular deja el asa de Henle y fluye hacia el túbulo contorneado distal en la corteza renal, el líquido se diluye con una osmolaridad de solo 100 milimol por litro. La primera parte del túbulo distal diluye más el líquido tubular porque este segmento, como el asa ascendente de Henle, transporta de forma activa cloruro de sodio fuera del túbulo, pero es relativamente impermeable al agua. ¿Sí? Vemos la figura 29.5, perdón. Vemos la formación de una orina concentrada cuando las concentraciones de hormona antidiurética son altas. Obsérvese que el líquido que deja el asa de Henle está diluido, pero se concentra a medida que se absorbe el agua de los túbulos distales y colectores, con concentraciones altas de ADH. La osmolaridad de la orina es aproximadamente la misma que la osmolaridad del intersticio medular renal en la papila, que es de unos 1200 milmol por litro. Los valores numéricos corresponden a milosmoles por litro. ¿Sí? Vean cómo esto va variando, ¿sí? Cómo queda cuando hay concentraciones altas de esta hormona antidiurética, cómo queda de concentrada la orina. ¿Ok? Bien. A medida que el líquido fluye hacia el túbulo colector cortical, la cantidad de agua reabsorbida depende mucho de la concentración plasmática de ADH. Si falta la ADH o antidiurética, este segmento es casi impermeable al agua y no reabsorbe agua, sino que continúa reabsorbiendo solutos y diluye más la orina. Cuando hay una concentración alta de ADH, el túbulo colector cortical se hace muy permeable al agua, de manera que se reabsorben ahora grandes cantidades de agua desde el túbulo hacia el intersticio de la corteza, donde es barrida por el flujo rápido de los capilares peritubulares. El hecho de que estas grandes cantidades de agua se reabsorban hacia la corteza en lugar de hacia la médula renal ayuda a conservar la elevada osmolaridad del líquido intersticial medular. A medida que el líquido tubular fluye a lo largo de los conductos colectores medulares, hay una mayor reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el intersticio, pero la cantidad total de agua es relativamente pequeña comparada con la añadida al intersticio cortical. El agua reabsorbida sale por los vasos rectos hacia la sangre venosa. Cuando hay concentraciones elevadas de ADH, los conductos colectores se hacen permeables al agua, de manera que el líquido al final de los conductos colectores tiene prácticamente la misma osmolaridad que el líquido intersticial de la médula renal, de unos 1200 milmol por litro. De este modo, reabsorbiendo la mayor cantidad de agua posible, los riñones forman una orina muy concentrada, ¿okay?, excretando cantidades normales de solutos en la orina mientras añaden agua al líquido extracelular y compensan las deficiencias de agua corporal. La urea contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal y a la formación de una orina concentrada. Hasta ahora hemos considerado solo la contribución del cloruro de sodio a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal, pero la urea contribuye a alrededor de un 40-50% de la osmolaridad, 500-600 mmol por litro, del intersticio medular renal, cuando el riñón está formando
una orina concentrada al máximo. Al contrario que el cloruro de sodio, la urea se reabsorbe de forma pasiva desde el túbulo. Cuando hay una deficiencia de agua y la concentración de ADH es alta, se reabsorben de forma pasiva grandes cantidades de urea desde los conductos colectores medulares internos hacia el intersticio. El mecanismo de reabsorción de la urea hacia la médula renal es como sigue. A medida que el agua fluye por el asa ascendente de Henle y hacia los túbulos distal y colector cortical, se reabsorbe poca urea porque estos segmentos son impermeables a la misma. En presencia de concentraciones elevadas de ADH, el agua se reabsorbe rápidamente desde el túbulo colector cortical y la concentración de urea aumenta rápidamente porque la urea no es muy difusible en esta parte del túbulo. Entonces, a medida que el líquido tubular fluye hacia los conductos colectores medulares internos, todavía se reabsorbe más agua, lo que da lugar a una concentración de urea en el líquido incluso mayor. Esta elevada concentración de urea en el líquido tubular del conducto colector medular interno hace que la urea difunda fuera del túbulo hacia el líquido intersticial renal. Esta difusión está muy facilitada por transportadores de la urea, UTA1 y UTA3. Estos transportadores de la urea se activan por la acción de la ADH, lo que aumenta el transporte de urea fuera del conducto colector medular interno, incluso más cuando las concentraciones de ADH están elevadas. El movimiento simultáneo de agua y urea fuera de los conductos colectores medulares internos mantiene una elevada concentración de urea en el líquido tubular y finalmente en la orina, incluso aunque la urea se reabsorba. La función fundamental de la urea en la contribución de la capacidad o a la capacidad de concentrar la orina se evidencia por el hecho de que las personas que ingieren una dieta hiperproteica que origina grandes cantidades de urea como productos de desecho nitrogenados pueden concentrar orina mucho mejor que las personas cuya ingestión de proteínas y producción de urea son bajas. La malnutrición se acompaña de una baja concentración de urea en el intersticio medular y de un deterioro considerable en la capacidad de concentrar orina. La recirculación de la urea desde el conducto colector hasta la asa de Henle contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. Una persona sana suele excretar entre un 20 y un 50% de la carga de urea filtrada. En general, la excreción de urea está determinada sobre todo por tres factores. 1. La concentración de la urea en el plasma. 2. La filtración glomerular FG. Y 3. La reabsorción de urea tubular renal. En los pacientes con nefropatías y grandes reducciones de la FG, las concentraciones plasmáticas de la urea aumentan mucho, lo que normaliza la carga de urea filtrada y la excreción de urea, igualándola a la producción de urea a pesar de la menor FG. En el túbulo proximal se absorben el 40 y el 50% de la urea filtrada, pero incluso así, la concentración de urea en el líquido tubular aumenta debido a que la urea no es tan difusible como el agua. La concentración de urea continúa aumentando a medida que el líquido tubular fluye hacia los segmentos finos del asa de Henle, debido en parte a la reabsorción del agua en el asa de Henle, pero también por cierta secreción de urea hacia el asa fina de Henle desde el intersticio medular. La secreción pasiva de urea en las finas asas de Henle se ve facilitada por el transportador de urea UTA2. Ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de bioquímica y biología molecular que tengo en la plataforma de Udemy. Este es un curso que lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud, ya sea que están cursando medicina, odontología, kinesiología, etc. Como pueden ver, es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida, ¿ok? Una vez que se inscriban, van a tener este curso toda la vida. Como pueden ver, este es el programa que está en el que posee el curso, ¿sí? Estos son todos los videos, son 82 clases. Acá tienen todos los videos del curso. Aquellos que no puedan adquirirlo, ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy, pueden escribirme a mí en el Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso. ¿Perfecto? Ahora, además de este curso, también si ustedes entran en la página de Medicina Total en la plataforma de Udemy, van a poder observar que hay dos cursos más, en Biología Humana y Fisiología Endocrina. Este curso de Fisiología Endocrina está basado básicamente en el libro de Guyton. Pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan el curso de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Por qué? Porque, como les repito, les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud. No los interrumpo más y los dejo con la lectura de Guyton.
Bien, en esta imagen, la imagen o la figura 29.6, vemos la recirculación de la urea absorbida desde el conducto colector medular hacia el líquido intersticial. Esta urea difunde hacia el asa fina de Henle y después pasa a través de los túbulos distales y finalmente hacia el conducto colector. La recirculación de la urea ayuda a atrapar la urea en la médula renal y contribuye a la hiperosmolaridad de esta parte del riñón. Las líneas oscuras, desde el asa ascendente gruesa de Henle hasta los conductos colectores medulares, indican que estos segmentos no son muy permeables a la urea. Los transportadores de la urea UTA1 y UTA3 facilitan la difusión de urea fuera de los conductos colectores medulares, mientras que UTA2 facilita la difusión de urea en el asa fina de Henle descendente. Los valores numéricos corresponden a miliosmoles de urea por litro durante la antidiuresis cuando hay grandes cantidades de hormona antidiurética. Los porcentajes de carga filtrada de urea que permanece en los túbulos se indican en los recuadros. Acá pueden ver ustedes todo este gráfico, lo tienen que analizar, ¿sí? Vean cómo acá sí queda el 100%, queda el 50%, ¿ok? Vemos cómo va cambiando los valores. Acá tenemos el transportador, ¿sí? Queda el 100%, ¿ok? Y la urea, acá tenemos el UTA1 y el UTA3, ¿sí? Como vuelve, ¿ok? Bien. Y queda finalmente el 20%. Esta es una imagen que se la van a tomar. Esto no en sí la imagen, pero sí lo que sucede con la urea, ¿sí? Eso sí se lo toman y se lo preguntan. Bien, continuemos. La rama gruesa del asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector cortical son todos relativamente impermeables a la urea y se reabsorbe muy poca urea en estos segmentos tubulares. Cuando el riñón está formando una orina concentrada y hay concentraciones altas de ADH, la reabsorción de agua en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical aumenta más la concentración de la urea en el líquido tubular. Como esta urea fluye hacia el interior del conducto colector medular, la elevada concentración de urea en el líquido tubular y los transportadores de la urea UTA1 y UTA3 hacen que la urea difunda hacia el intersticio medular. Una parte moderada de la urea que se mueve hacia el intersticio medular difunde finalmente al asa fina de Henle, de manera que sube por el asa ascendente de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector cortical y de nuevo el conducto colector medular. De esta forma, la urea puede recircular a través de estas partes terminales del sistema tubular varias veces antes de ser excretada. Cada vuelta alrededor del círculo contribuye a aumentar más la urea. ¿Sí? Lo que veíamos acá. ¿Ok? Continuamos. Esta recirculación de la urea constituye un mecanismo adicional de formación de una médula renal hiperosmótica debido a que la urea es uno de los productos de desecho más abundantes que tienen que excretar los riñones. Este mecanismo de concentración de la urea antes de que se excrete es esencial para economizar líquido corporal cuando el agua escasea. Cuando hay demasiada agua en el cuerpo, la velocidad de flujo de la orina suele aumentar y por lo tanto la concentración de urea en los conductos colectores medulares internos se reduce, lo que provoca una menor difusión de urea en el intersticio medular renal. Los niveles de ADH también se reducen cuando existe un exceso de agua corporal, lo que a su vez hace disminuir la permeabilidad de los conductos colectores medulares internos al agua y a la urea, y se excreta más urea en la orina. El intercambio por contracorriente en los vasos rectos conserva la hiperosmolaridad en la médula renal. A la médula renal debe llegar un flujo de sangre que cubra las necesidades metabólicas de las células de esta parte del riñón. Sin un sistema de flujo sanguíneo medular especial, los solutos bombeados a la médula renal por el sistema multiplicador por contracorriente se disiparían rápidamente. El flujo sanguíneo de la médula renal tiene dos características que contribuyen a conservar las elevadas concentraciones de solutos. 1. El flujo sanguíneo medular es bajo, suponiendo menos de un 5% del flujo sanguíneo renal total. Este flujo sanguíneo lento es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos, pero ayuda a minimizar la pérdida de solutos del intersticio medular. 2. Los vasos rectos sirven de intercambiadores por contracorriente, lo que minimiza el lavado de solutos del intersticio medular. El mecanismo de intercambio por contracorriente opera como sigue, figura 29.7, y esto es muy importante. La sangre entra y deja la médula a través de los vasos rectos en el límite entre la corteza y la médula renal. Los vasos rectos, como otros capilares, son muy permeables a los solutos que hay en la sangre, excepto en las proteínas plasmáticas, ¿sí? Excepto a las proteínas plasmáticas. A medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección a las papilas, se concentra cada vez más, en parte por la entrada de solutos desde el intersticio y en parte por la pérdida de agua hacia el intersticio.
En el momento en que la sangre alcanza las puntas de los vasos rectos, tiene una concentración de unos 1200 miliosmol por litro, la misma que el intersticio medular. A medida que la sangre sube de nuevo hacia la corteza, cada vez es menos concentrada al diluir los solutos hacia el intersticio medular y moverse el agua hacia los vasos rectos. ¿Sí? Acá tenemos intersticio y vasos rectos, ¿ok? Básicamente tenemos en la figura 29.7 intercambio por contracorriente en los vasos rectos. Del plasma que fluye por la rama descendente de los vasos rectos es cada vez más hiperosmótico por la difusión del agua fuera de la sangre y la difusión de solutos desde el líquido del intersticio renal hacia la sangre. En la rama ascendente de los vasos rectos, los solutos difunden hacia el líquido intersticial y el agua difunde de nuevo hacia los vasos rectos. Se perderían grandes cantidades de solutos desde la médula renal sin la forma de U de los capilares de los vasos rectos. Los valores numéricos corresponden a miliosmoles por litro. Entonces acá tenemos 300, ¿sí? Ingreso soluto, 600, ingreso soluto, 800. Vamos a ver que este vaso recto se está haciendo cada vez más hiperosmótico. Tenemos 1000, ¿ok? Y acá tenemos 1200, ¿ok? Tienen que tener en cuenta que ingreso soluto y también va saliendo agua, ¿sí? Sale agua, ¿ok? Ven cómo va cambiando acá también en este otro lado en la parte del intersticio. Ahora bien, ahora va a pasar lo contrario, ¿sí? 1200 va a empezar a bajar. 1000, ¿por qué? Porque el agua que salió ingresa de vuelta, ¿sí? 1800, además de esta agua que ingresa también sale soluto, ¿ok? 600 sale soluto, ingresa agua. Y queda 350, ¿sí? Vean que el intersticio acá también lo mismo, es 300, 600, 900 y 1200. ¿Perfecto? Esto es en lo que beneficia, digamos, esta formación en U que tiene este vaso recto, que dice acá abajo se lo explicaban, ¿sí? Que dice, se perderían grandes cantidades de solutos desde la médula renal sin la forma en U de los capilares de los vasos rectos, ¿ok? Continuemos. Aunque se intercambian grandes cantidades de líquidos y de solutos a través de los vasos rectos, hay una dilución neta pequeña de la concentración del líquido intersticial en cada nivel de la médula renal debido a la forma en U de los capilares de los vasos rectos, que actúan como intercambiadores por contracorriente. Así, los vasos rectos no crean la hiperosmolaridad medular, pero evitan que se disipe. La estructura en forma de U de los vasos minimiza la pérdida de los solutos desde el intersticio, pero no impide el flujo en masa de líquido y solutos hacia la sangre a través de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen la reabsorción de estos capilares. En condiciones estables, los vasos rectos se llevan la misma cantidad de solutos y agua que se absorbe en los túbulos medulares y se mantiene la elevada concentración de solutos establecida por el mecanismo de contracorriente. El aumento del flujo sanguíneo medular reduce la capacidad de concentrar la orina. Ciertos vasodilatadores pueden aumentar de forma acentuada el flujo sanguíneo en la médula renal, con lo que lavan parte de los solutos de la médula renal y reducen la capacidad máxima de concentrar la orina. Incrementos grandes de la presión arterial pueden aumentar también el flujo sanguíneo de la médula renal en mayor grado que en otras regiones del riñón y tender a lavar el intersticio hiperosmótico, lo que reduce la capacidad de concentración de la orina. Como se comentó antes, la capacidad máxima de concentrar la orina del riñón está determinada no solo por la cantidad de ADH, sino por la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal, incluso con concentraciones máximas de ADH. La capacidad para concentrar la orina se reducirá si el flujo sanguíneo medular aumenta lo suficiente como para reducir la hiperosmolaridad de la médula renal. Resumen del mecanismo de concentración de orina y de los cambios en la osmolaridad en diferentes segmentos de los túbulos. Los cambios en la osmolaridad y el volumen del líquido tubular a medida que pasa por las diferentes partes de la nefrona se muestran en la figura 29.8. En esta figura 29.8 vemos los cambios en la osmolaridad del líquido tubular a medida que pasa a través de los diferentes segmentos tubulares en presencia de concentraciones altas de hormona antidiurética ADH y sin ADH. Los valores numéricos indican los volúmenes aproximados en mililitros por minuto o las osmolaridades en miliosmoles por litro del líquido que fluye a lo largo de los diferentes segmentos tubulares. Acá vemos osmolaridad en miliosmol por litro, ¿sí? De 0 a 1200. Acá tenemos el túbulo proximal, ¿sí? Acá el asa de Henle, ¿okay? Acá el túbulo distal, el segmento diluyente, en la última parte, el cortical, ¿okay? Acá en el túbulo, el conducto colector, la parte cortical, la parte medular, y acá en la orina tenemos efecto del ADH 0,2 ml, ¿okay? Acá tenemos 25 ml, o sea mililitros, 8 mililitros y 0,2 mililitros, ¿bien? Y 20 mililitros aquí mismo. Bien.
Estos son los cambios en la osmolaridad, entonces, ¿sí? Del líquido tubular a medida que pasa a través de los diferentes segmentos del túbulo de la nefrona. Con ADH o sin ADH. Sigamos. Túbulo proximal. Alrededor del 65% de los electrolitos filtrados se reabsorben en el túbulo proximal, pero las membranas tubulares proximales son muy permeables al agua, de manera que siempre que se reabsorban los solutos, el agua también difunde a través de la membrana tubular por ósmosis. La difusión de agua a través del epitelio tubular proximal es facilitada por el canal de aquaporina 1, por tanto la osmolaridad del líquido sigue siendo aproximadamente la misma que la del filtrado glomerular 300 mmol por litro. Asa descendente de Henle. A medida que el líquido fluye por el asa descendente de Henle, el agua se reabsorbe hacia la médula. La rama descendente contiene también aquaporina 1, ella es muy permeable al agua, pero mucho menos al cloruro de sodio y a la urea. La osmolaridad del líquido que fluye a través del asa descendente aumenta gradualmente hasta que casi se iguala a la del líquido intersticial que le rodea, que es de unos 1200 mmol por litro. Cuando la concentración sanguínea de ADH es elevada, cuando se está formando una orina diluida, debido a la baja concentración de ADH, la osmolaridad del intersticio medular es menor de 1200 mmol por litro. En consecuencia, la osmolaridad del líquido tubular en la asa descendente disminuye. Esta reducción en la concentración se debe en parte al hecho de que se absorbe menos urea en el intersticio medular a partir de los conductos colectores cuando las concentraciones de ADH son bajas y el riñón está formando un gran volumen de orina diluida. Asa ascendente fina de Henle. La rama ascendente fina es prácticamente impermeable al agua, pero reabsorbe parte del cloruro de sodio debido a la elevada concentración del cloruro de sodio en el líquido tubular y por la extracción de agua de la asa descendente de Henle, hay una difusión pasiva del cloruro de sodio desde la rama ascendente fina hacia el intersticio medular. Así, el líquido tubular se diluye más a medida que el cloruro de sodio difunde fuera del túbulo y el agua permanece en él. Parte de la urea absorbida en el intersticio medular a partir de los conductos colectores también difunde a la rama ascendente, lo que devuelve la urea al sistema tubular y ayuda a impedir el lavado de la médula renal. Este reciclado de la urea es un mecanismo adicional que contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. ¿Sí? Esto del reciclado de la urea que lo habíamos anteriormente siempre se toma. ¿Sí? Asa ascendente gruesa de Henle. La parte gruesa del asa ascendente de Henle es prácticamente impermeable al agua, pero grandes cantidades de sodio, cloro y potasio y otros tipos de iones se transportan activamente desde el túbulo hacia el intersticio medular. Luego el líquido presente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se diluye mucho, lo que reduce la concentración de unos 100 mmol por litro. Primera parte del túbulo distal. La primera parte del túbulo distal tiene propiedades similares a la del asa ascendente gruesa de Henle, de manera que la dilución del líquido tubular es de unos 50 mmol por litro. Tiene lugar a medida que los solutos se reabsorben mientras el agua permanece en el túbulo. Parte final del túbulo distal y túbulos colectores corticales. Al final del túbulo distal y en los túbulos colectores corticales, la osmolaridad del líquido depende de la concentración de ADH. Con concentraciones altas de ADH, estos túbulos son muy permeables al agua y se reabsorben cantidades significativas de agua, pero la urea no es muy difusible en esta parte de la nefrona, lo que da lugar a una mayor concentración de la urea a medida que se reabsorbe el agua. Este proceso permite que la mayor parte de la urea que llega al túbulo distal del conducto colector pase a los conductos colectores medulares internos, desde donde al final se reabsorbe o excreta en la orina. Sin ADH se reabsorbe poca agua en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector cortical. Luego la osmolaridad se reduce más debido a la reabsorción activa continua de iones en estos segmentos. Conductos colectores medulares internos. La concentración de líquido en los conductos colectores medulares internos también depende de la ADH y la osmolaridad del intersticio medular circundante establecida por el mecanismo de contracorriente. En presencia de grandes cantidades de ADH, estos conductos son muy permeables al agua y el agua difunde desde el túbulo hacia el líquido intersticial hasta que se alcanza el equilibrio osmótico, con el líquido tubular aproximadamente la misma concentración que el intersticio medular renal, 1200-1400 mmol por litro. Por tanto, cuando la presencia de ADH es alta, se produce un volumen pequeño de orina concentrada. Debido a que la reabsorción del agua aumenta, la concentración de urea en el líquido tubular y a que los conductos colectores medulares internos tienen transportadores específicos de la urea que facilitan mucho la difusión, gran parte de la urea muy concentrada que hay en los conductos difunde desde la luz tubular hacia el intersticio medular. Esta absorción de la urea hacia la médula renal contribuye a la elevada osmolaridad del intersticio medular y a la elevada capacidad de concentración del riñón. Hay que considerar varios puntos importantes que pueden no ser obvios en esta exposición.
En primer lugar, aunque el cloruro de sodio es uno de los principales solutos que contribuyen a la hiperosmolaridad del intersticio medular, el riñón puede, cuando es necesario, excretar una orina muy concentrada que contiene poco cloruro de sodio. La hiperosmolaridad de la orina en estas circunstancias se debe a las grandes concentraciones de otros solutos, en especial de productos de desecho como la urea y la creatinina. Una situación en que esto ocurre es en la deshidratación que acompaña a una ingestión escasa de sodio. Como se comentó en el capítulo 30, ingerir poco sodio estimula la formación de las hormonas angiotensina 2 y aldosterona, que juntas provocan la reabsorción ávida de sodio en los túbulos mientras dejan la urea y otros solutos para mantener una orina muy concentrada. En segundo lugar, pueden excretarse grandes cantidades de orina diluida sin aumentar la excreción de sodio. Este logro se consigue reduciendo la secreción de antidiurética, lo que disminuye la reabsorción de agua en los segmentos tubulares más distales, sin alterar significativamente la reabsorción de sodio. Finalmente, hay un volumen de orina obligatorio que está impuesto por la capacidad de concentración máxima del riñón y por la cantidad de soluto que debe excretarse. Luego, si hay que excretar grandes cantidades de soluto, deben acompañarse de la mínima cantidad de agua necesaria para excretarlas. Por ejemplo, si deben excretarse 600 mol de soluto cada día, esto precisa al menos 0,5 litros de orina si la capacidad de concentración máxima de la orina es de 1200 mol por litro. Cuantificación de la concentración y dilución renal de la orina, agua libre y aclaramientos osmolares. El proceso de concentrar o diluir la orina precisa que los riñones excreten agua y solutos con cierta independencia. Cuando la orina está diluida, se excreta más agua que solutos. Por el contrario, cuando la orina está concentrada, se excretan más solutos que agua. El aclaramiento total de solutos de la sangre puede expresarse en forma de aclaramiento osmolar, COSM, ¿sí? Aclaramiento osmolar. Este es el volumen de plasma aclarado de solutos cada minuto, de la misma forma que se calcula el aclaramiento de una sola sustancia. Acá vemos la fórmula, ¿sí? Donde U o SM es la osmolaridad de la orina, V es el flujo de orina y P o SM la osmolaridad del plasma. Por ejemplo, si la osmolaridad del plasma es de 300 mol por litro, la osmolaridad de orina de 600 mol por litro y el flujo de orina de 1 ml por minuto, 0,001 litros por minuto, la excreción osmolar es de 0,6 mol por minuto. 600 por 0,01, ¿sí? 0,001, y el aclaramiento osmolar es de 0,6 minutos dividido por 300 o 0,002 litros por minuto, 2 mililitros por minuto. Esto significa que se aclaran de 2 solutos, 2 mililitros de plasma cada minuto. Las intensidades relativas con que se excretan los solutos y el agua pueden calcularse usando el concepto de aclaramiento del agua libre. El aclaramiento de agua libre, CH2, ¿sí? CH2O, se calcula como la diferencia entre la excreción de agua, flujo de orina y el aclaramiento osmolar. Acá tenemos la fórmula. De este modo, el aclaramiento de agua libre representa la intensidad con la que se excreta agua libre de solutos de los riñones. Cuando el aclaramiento de agua libre es positivo, los riñones están excretando un exceso de agua. Cuando el aclaramiento de agua libre es negativo, los riñones están eliminando del organismo un exceso de solutos y están conservando agua. Usando el ejemplo comentado antes, si el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto y el aclaramiento osmolar de 2 mililitros por minuto, el aclaramiento de agua libre sería de menos 1 mililitro por minuto. Esto significa que los riñones, en lugar de estar eliminando más agua que solutos, en realidad están devolviendo el agua a la circulación sistémica, como ocurre en las deficiencias de agua. Luego, siempre que la osmolaridad de la orina sea mayor que la del plasma, el aclaramiento del agua libre es negativo, lo que indica que se conserva agua. Cuando los riñones están formando una orina diluida, es decir, la osmolaridad de la orina es menor que la del plasma, el aclaramiento de agua libre tendrá un valor positivo, lo que denota que los riñones están extrayendo más agua del plasma que solutos. De este modo, el agua libre de solutos, llamada agua libre, se está perdiendo del cuerpo y el plasma se está concentrando cuando el aclaramiento de agua libre es positivo. Trastornos en la capacidad de concentrar la orina. Un trastorno renal en la capacidad de concentrar o diluir adecuadamente la orina puede aparecer una o más de las siguientes anomalías, ¿sí? En una o más de las siguientes anomalías, perdón. 1. Secreción inadecuada de antidiurética. Una secreción excesiva o inadecuada de ADH hace que los riñones manejen la excreción de los líquidos de forma anormal. 2. Un trastorno en el mecanismo contracorriente. Es necesario un intersticio medular hiperosmótico para mantener la capacidad de concentración máxima de la orina. Independientemente del ADH presente, la concentración máxima de la orina está limitada por el grado de hiperosmolaridad del intersticio medular. 3. La incapacidad del túbulo distal, el túbulo colector y los conductos colectores de responder a la ADH.
Falta de producción de ADH, diabetes insípida central. Una incapacidad para producir o liberar ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis puede deberse a lesiones o infecciones craneales o puede ser congénita. Como los segmentos tubulares distales no pueden reabsorber agua si no hay ADH, este trastorno, llamado diabetes insípida central, da lugar a la formación de un gran volumen de orina diluida, con volúmenes de orina que pueden superar los 15 litros por día. Los mecanismos de la sed, comentados más adelante en este capítulo, se activan cuando se pierde un exceso de agua del organismo. Luego, mientras la persona beba suficiente agua, no se producen grandes descensos en el agua corporal. La principal anomalía observada en las personas con este trastorno es un gran volumen de orina diluida. Pero si se limita la ingestión de agua, como ocurre en el marco hospitalario cuando se limita la ingestión de líquido o el paciente está inconsciente, por ejemplo por un traumatismo craneal, puede aparecer rápidamente una deshidratación grave. El tratamiento de la diabetes insípida central consiste en la administración de un análogo sintético de la ADH, la desmopresina, que actúa selectivamente sobre los receptores B2, incrementando la permeabilidad del agua en la parte distal de los túbulos distales y en los conductos colectores. La desmopresina puede administrarse mediante inyección en forma de pulverizador nasal o por vía oral y normaliza rápidamente la diuresis. Incapacidad de los riñones para responder a la ADH, diabetes insípida nefrógena. En algunas circunstancias hay concentraciones normales o elevadas de ADH, pero los segmentos tubulares no pueden responder adecuadamente. Este trastorno se denomina diabetes insípida nefrógena, porque la anomalía reside en los riñones. Esta anomalía puede deberse a un fracaso del mecanismo de contracorriente para formar un intersticio medular hiperosmótico o un fracaso de los túbulos distales y colectores de responder al ADH. En cualquier caso, se forman grandes volúmenes de orina diluida, lo que tiende a provocar deshidratación a no ser que la ingestión de líquido aumente en la misma medida que lo hace el volumen de orina. Muchos tipos de nefropatías pueden alterar el mecanismo de concentración, especialmente las que afectan a la médula renal, ¿sí? El capítulo 32 hace el capítulo 32 para una exposición detallada. Además, el deterioro de la función del asa de Henle, como ocurre con los diuréticos, que inhiben la reabsorción de electrolitos en este segmento, como furosemida, puede reducir la capacidad de concentración de la orina. Por otra parte, ciertos fármacos, como el litio, usado para tratar los trastornos maníaco-depresivos, y las tetraciclinas, usadas como antibiótico, pueden reducir la capacidad de los segmentos distales de la nefrona para responder al ADH. La diabetes insípida nefrógena puede distinguirse de la diabetes insípida central por la administración de desmopresina, el análogo sintético del ADH, la falta de una reducción rápida del volumen de orina y el aumento de la osmolaridad de la orina en las 2 horas siguientes a la inyección de desmopresina indican con fuerza una diabetes insípida nefrógena. El tratamiento de la diabetes insípida nefrógena es corregir, si es posible, la nefropatía subyacente. La hipernatremia también puede atenuarse con una dieta pobre en sodio y la administración de un diurético que refuerce la excreción renal de sodio como un diurético diacídico. Control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Las regulaciones de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular están muy ligadas porque el sodio es el ion más abundante del compartimiento extracelular. La concentración plasmática de sodio está regulada normalmente dentro de unos límites estrechos de 140 a 145 milicavalentes por litro, con una concentración media de unos 142 milicavalentes por litro. La osmolaridad tiene unos 300 milimol por litro, de media unos 282 milimol por litro, cuando se corrige la atracción interiónica. Y rara vez cambia más de 2 o 3%. ¿Sí? Como se expuso en el capítulo 25, estas variables deben controlarse de forma precisa porque determinan la distribución del líquido entre los compartimientos intracelular y extracelular. Cálculo de la osmolaridad plasmática a partir de la concentración plasmática de sodio. En la mayoría de los laboratorios clínicos no se mide habitualmente la osmolaridad plasmática, pero debido a que el sodio y sus aniones asociados suponen del 94% de los solutos en el compartimento extracelular, la osmolaridad plasmática puede estimarse aproximadamente a partir de la concentración plasmática de sodio. Ya acá tienen, ¿sí? POSM es igual a 2,1 por concentración plasmática de sodio. Por ejemplo, con una concentración plasmática de sodio de 142 milicavalentes por litro, la osmolaridad del plasma se calcularía a partir de esta fórmula en unos 298 miliosmol por litro. Para ser más exactos, en especial en los trastornos asociados a las nefropatías, debe incluirse la contribución de la concentración de plasma de otros solutos, la glucosa y la urea. ¿Sí? De estos otros dos solutos, que son la glucosa y la urea. Entonces acá tienen la fórmula, ¿ok?
Estos cálculos de la osmolaridad plasmática suelen ser precisos dentro de unos puntos porcentuales respecto a las medidas directas. Los iones sodio y los aniones asociados, sobre todo el bicarbonato y el cloro, representan alrededor del 94% de los osmoles extracelulares y la glucosa y la urea contribuyen alrededor del 3 al 5% de los osmoles totales. Pero como la urea difunde fácilmente a través de la mayoría de las membranas celulares, ejerce poca presión osmótica efectiva en condiciones estables. Luego, los iones sodio del líquido extracelular y los aniones asociados son los principales determinantes del movimiento del líquido a través de la membrana celular. En consecuencia, podemos exponer el control de la osmolaridad y de la concentración de iones sodio al mismo tiempo. Aunque múltiples mecanismos controlan la cantidad de sodio y agua que los riñones excretan, dos sistemas fundamentales están implicados especialmente en la regulación de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. 1. El sistema osmoreceptor ADH y 2. El mecanismo de la sed. Sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH. La figura 29.9 muestra los componentes básicos del sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH para el control de la concentración de sodio y osmolaridad del líquido extracelular. Cuando la osmolaridad, concentración plasmática de sodio, aumenta por encima de lo normal por una deficiencia de agua, por ejemplo, en este sistema de retroalimentación opera como sigue. 1. Un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que en términos prácticos significa un incremento de la concentración plasmática de sodio, hace que se retraigan unas células nerviosas especiales llamadas células osmorreceptoras localizadas en la región anterior del hipotálamo cerca de los núcleos supraópticos. Y 2. La retracción de las células osmorreceptoras desencadena su activación y el envío de señales nerviosas a otras células nerviosas presentes en los núcleos supraópticos, que después transmiten estas señales a través del tallo de la hipófisis hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. 3. Estos potenciales de acción conducidos al lóbulo posterior de la hipófisis estimulan la liberación de ADH, que está almacenada en gránulos secretores o vesículas en las terminaciones nerviosas. 4. La ADH entra en el torrente sanguíneo y es transportada a los riñones, donde aumenta la permeabilidad al agua de la parte final de los túbulos distales, los túbulos colectores corticales y los conductos colectores medulares. Y 5. La mayor permeabilidad al agua en la parte distal de la nefrona aumenta la reabsorción de agua y provoca la excreción de un volumen pequeño de orina concentrada. Entonces, en esta imagen tenemos en la figura 29.9 mecanismos de retroalimentación osmorreceptor hormona antidiurética ADH para regular la osmolaridad del líquido extracelular en respuesta a la deficiencia de agua. Tenemos que hay una deficiencia de agua, ¿sí? Hay un aumento en la osmolaridad extracelular, ¿sí? Actúan los osmorreceptores, aumenta la secreción de ADH en la hipófisis posterior, aumenta la ADH plasmática, ahora aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos distales y conductos colectores, aumenta la reabsorción de agua, entonces disminuye el agua excretada, ¿okay? Y esto va y hace un efecto inhibidor en la deficiencia de agua, ¿sí? Es un mecanismo de retroalimentación. Bien, esto básicamente actúa, digamos, en la deficiencia de agua. Si hay una deficiencia de agua, bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces disminuimos el agua que se excreta, ¿sí? Y acá están todos los mecanismos gracias a la hormona antidiurética. Bien, de este modo se conserva el agua en el organismo mientras el sodio y otros solutos continúan excretándose en la orina. Esto diluye los solutos en el líquido extracelular y lo que corrige el líquido extracelular excesivamente concentrado inicialmente. Se produce la secuencia opuesta de acontecimientos cuando el líquido extracelular se diluye demasiado hipoosmótico, por ejemplo, con una ingestión excesiva de agua y una reducción en la osmolaridad del líquido extracelular, se forma menos ADH, los túbulos renales reducen su permeabilidad al agua, se reabsorbe menos agua y se forma un gran volumen de orina diluida. Esto a su vez concentra los líquidos corporales y normaliza la osmolaridad plasmática. Síntesis de ADH en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y liberación de ADH por los lóbulos posteriores de la hipófisis. La figura 29.10 muestra la neuroanatomía del hipotálamo y de la hipófisis donde se sintetiza y libera la ADH. El hipotálamo contiene dos tipos de neuronas magnocelulares grandes que sintetizan ADH, en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Alrededor de 5/6 partes en los núcleos supraópticos y 1/6 parte en los núcleos paraventriculares. Ambos núcleos tienen extensiones axónicas hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. Una vez sintetizada la ADH, las acciones de las neuronas las transportan hasta sus extremos que terminan en el lóbulo posterior de la hipófisis. Cuando se estimulan los núcleos supraópticos y paraventriculares, aumentando la osmolaridad o con otros factores, los impulsos nerviosos llegan hasta estas terminaciones nerviosas, lo que cambia la permeabilidad de sus membranas y aumenta la entrada de calcio. La ADH almacenada en los gránulos secretores, también llamados vesículas, de las terminaciones nerviosas se libera en respuesta a la mayor entrada de calcio. La ADH liberada es transportada a los capilares sanguíneos del lóbulo posterior de la hipófisis
y a la circulación sistémica. Bien, en esta imagen vemos la neuroanatomía del hipotálamo, donde se sintetiza la hormona antidiurética, y del lóbulo posterior de la hipófisis, donde se libera la ADH. Esto es muy importante, se suele preguntar más que nada en hormonas, donde se sintetiza la ADH. La ADH se sintetiza en el hipotálamo, ¿ok? Acá tenemos, en este caso, tenemos el hipotálamo, ¿sí? Estaría por este lugar, y acá tenemos el lóbulo posterior de la hipófisis. Esto es la hipófisis, lóbulo posterior, lóbulo anterior, y este sería el hipotálamo, ¿no? En los núcleos, esos que hablamos anteriormente, ahí se sintetiza esta hormona y va a viajar por estas neuronas hacia el lóbulo posterior, donde va a ser liberada, ¿sí? ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos básicamente osmoreceptores y vemos varoreceptores o receptores cardiopulmonares que llegan hacia estas neuronas. Aquí tenemos una neurona supraóptica y esta, como vemos, como pueden ver, se conecta con el lóbulo posterior, ¿sí? Tiene una gran conexión con el lóbulo posterior, ¿sí? Entonces se sintetizan en estos lugares, en el hipotálamo se sintetizan la hormona y se libera y se viaja, viaja hacia el lóbulo posterior, donde es liberada en este lóbulo posterior, pero no se sintetiza en el lóbulo posterior, ¿sí? De vuelta, ¿dónde se sintetiza la antidiurética? Se sintetiza en el hipotálamo. Ahora, ¿dónde es liberada? Es liberada en el lóbulo posterior de la hipófisis. Bien, acá vemos en esta imagen que sale la ADH y va a ir a actuar acá mismo, ¿sí? Acá vemos que la orina, el efecto que va a tener la ADH es una reducción del flujo y una orina concentrada, ¿sí? Entonces reduce el agua que tiene la orina, ¿ok? Y la hace más concentrada. Bien, sigamos. La secreción de ADH en respuesta al estímulo osmótico es rápida, de modo que las concentraciones plasmáticas de ADH pueden aumentar varias veces en los siguientes minutos, lo que proporciona un medio rápido de alterar la secreción renal de agua. Una zona neuronal secundaria importante para controlar la osmolaridad y la secreción de ADH se localiza a lo largo de la región antroventral del tercer ventrículo, la región AB3B. En la parte más alta de esta región hay una estructura llamada órgano subfornical y en la parte inferior otra estructura llamada órgano vasculoso de la lámina terminal. Entre estos dos órganos entra el núcleo preóptico mediano, que tiene múltiples conexiones nerviosas con los dos órganos, así como los núcleos supraópticos y los centros de control de la presión arterial que hay en el bulbo raquídeo del encéfalo. Las lesiones en la región AB3B producen múltiples deficiencias en el control de la secreción de ADH, la sed, el apetito por el sodio y la presión arterial. El estímulo eléctrico de esta región o subestimulación por medio de la angiotensina 2 puede aumentar la secreción de ADH, la sed o el apetito por el sodio. La vecindad de la región AB3B y en los núcleos supraópticos se encuentran células neuronales a los que excitan pequeños incrementos de la osmolaridad en el líquido extracelular. De ahí el término osmoreceptores, que se ha usado para describirlos. Estas células envían señales nerviosas a los núcleos supraópticos para controlar su activación y la secreción de ADH. También es probable que induzcan la sed en respuesta a un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. El órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal tienen un riego vascular que carece de la típica barrera hematoencefálica que impide la difusión de la mayoría de los iones desde la sangre hacia el tejido encefálico. Esta característica hace posible que los iones y otros solutos pasen entre la sangre y el líquido intersticial local en esta región. Como resultado, los osmoreceptores responden rápidamente a cambios en la osmolaridad del líquido extracelular, lo que ejerce un control poderoso sobre la secreción de ADH y sobre la sed, como se expuso antes. Estímulo de liberación de ADH por una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo o ambas. La liberación de ADH está controlada por reflejos cardiovasculares que responden a reducciones de la presión arterial, el volumen sanguíneo o ambos, como 1. Reflejos baroreceptores arteriales y 2. Reflejos cardiopulmonares, ambos comentados en el capítulo 18. Estas vías reflejas se originan en regiones de presión alta de la circulación, como el callado aórtico y el seno carotidio, y en regiones de presión baja, en especial en las aurículas del corazón. El vago y los nervios glosofaringios con sinapsis en los núcleos del tracto solitario transportan los estímulos aferentes. Las proyecciones de estos núcleos transmiten señales a los núcleos hipotalámicos que controlan la síntesis y secreción de ADH. De este modo, además del aumento de la osmolaridad, otros dos estímulos incrementan la secreción de ADH. 1. La reducción de la presión arterial y 2. La reducción del volumen sanguíneo. Cuando la presión arterial y el volumen sanguíneo se reducen, como ocurre durante una hemorragia, el aumento de la secreción de ADH aumenta la reabsorción de líquido en los riñones, lo que ayuda a normalizar la presión arterial y el volumen sanguíneo.
importancia cuantitativa de la osmolaridad y de los reflejos cardiovasculares en el estímulo de la secreción de ADH. Como se muestra en la figura 29.11, una reducción en el volumen sanguíneo efectivo o un aumento en la osmolaridad de líquido extracelular estimula la secreción de ADH, pero la ADH es considerablemente más sensible a pequeños cambios porcentuales en la osmolaridad que a cambios similares en el volumen sanguíneo. Por ejemplo, un cambio en la osmolaridad plasmática de solo 1% es suficiente para aumentar las concentraciones de ADH. Por el contrario, tras una pérdida de sangre, las concentraciones plasmáticas de ADH no cambian apreciablemente hasta que el volumen sanguíneo se reduce alrededor de un 10%. Con reducciones adicionales del volumen sanguíneo, las concentraciones de ADH aumentan rápidamente. Luego, ante una reducción intensa del volumen sanguíneo, los reflejos cardiovasculares desempeñan una función importante en el estímulo de la secreción de ADH. La regulación habitual día a día de la secreción de ADH durante la deshidratación simple se efectúa sobre todo a través de cambios en la osmolaridad plasmática. Sin embargo, la reducción del volumen sanguíneo aumenta mucho la respuesta de la ADH al aumento de la osmolaridad. Entonces acá tenemos en esta figura 29.11, efecto del aumento de la osmolaridad plasmática o la reducción del volumen sanguíneo sobre la concentración de hormona antidiurética ADH, también llamada arginina vasopresina, ABP, en el plasma P. ¿Sí? Tenemos ADH plasmática, ¿sí? Tenemos acá en el eje de las X cambio porcentual, ¿sí? Acá tenemos pérdida de volumen isotónica y aumento del volumen isovolémico. ¿Okay? Entonces, imágenes que ustedes tienen que analizar. Bien, otros estímulos para la secreción de ADH. La secreción de ADH también aumenta o se reduce con otros estímulos del sistema nervioso central, así como diversos fármacos y hormonas, como se muestra en la tabla 29.2. Por ejemplo, las náuseas son un estímulo potente para la liberación de ADH que puede aumentar hasta 100 veces más de lo normal tras el vómito. Además, fármacos como la nicotina y la morfina estimulan la liberación de ADH, mientras que algunas sustancias como el alcohol inhiben su liberación. La diuresis acentuada que tiene lugar tras la digestión de alcohol se debe en parte a la inhibición de la liberación de ADH. Bien, tenemos los que aumentan la ADH y los que reducen la ADH. Tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática, va a aumentar la ADH. Una disminución de sangre, va a aumentar la ADH. Una disminución de la presión arterial también. Náuseas, hipoxia, los fármacos como la morfina, nicotina y ciclofosfamida. Todo esto aumenta la ADH. ¿Qué lo reduce? Lo reduce una disminución de la osmolaridad plasmática, un aumento del volumen de sangre, un aumento de la presión arterial. Es decir, todo lo contrario a lo que veíamos acá, ¿sí? Todo esto lo que vimos acá es al revés de lo que tenemos acá. Esto lo aumenta y esto lo reduce, ¿sí? Bien, ¿qué otros fármacos reducen la ADH? El alcohol, ¿sí? La clonidina, ¿ok? Es un antihipertensivo, ¿sí? La clonidina, ¿ok? Que es un antihipertensivo, ¿sí? Y el haloperidol es un bloqueante de dopamina. Eso reduce a la ADH. Importancia de la SED en el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Los riñones minimizan la pérdida de líquido durante las deficiencias de agua mediante el sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH, pero es necesaria una ingestión adecuada de líquido para equilibrar cualquier pérdida de líquido que tenga lugar mediante la sudoración y respiración y a través del aparato digestivo. La ingestión de líquido está regulada por el mecanismo de la SED, que junto al mecanismo osmorreceptor ADH mantiene un control preciso de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Muchos de los factores que estimulan la secreción de ADH también aumentan la sed, lo que se define, ¿sí? O que se define como un deseo consciente de agua. Centro de la sed en el sistema nervioso central. Refiriéndonos de nuevo a la figura 29.10, la misma zona a lo largo de la pared anteroventral del tercer ventrículo que favorece la liberación de ADH también estimula la sed. A nivel anterolateral en el núcleo preóptico hay otra pequeña zona que, cuando se estimula con una corriente eléctrica, incita a beber de inmediato y mientras dure el estímulo. Todas estas zonas se denominan en conjunto centro de la sed. Las neuronas del centro de la sed responden a las inyecciones de soluciones hipertónicas de sal estimulando la búsqueda de agua. Estas células que funcionan casi con toda seguridad como osmorreceptores para activar el mecanismo de la sed, de la misma forma que los osmorreceptores estimulan la liberación de ADH. El aumento de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo tiene prácticamente el mismo efecto favorecedor de la búsqueda de agua. Es probable que el órgano vasculoso de la lámina terminal, que está inmediatamente por debajo de la superficie ventricular en el extremo inferior de la región AB3B, esté íntimamente implicado en la mediación de esta respuesta. Estímulos de la sed. La tabla 29.3 resume algunos de los estímulos conocidos de la sed. Uno de los más importantes es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular
que provoca una deshidratación intracelular en los centros de la sed, lo que estimula la sensación de sed. El valor de esta respuesta es obvia, ayuda a diluir los líquidos extracelulares y normaliza la osmolaridad. Control de la sed. Un aumento de la sed va a ser un aumento de la osmolaridad, una disminución del volumen de sangre, la disminución de la presión arterial, un aumento de la angiotensina 2 y la sequedad de la boca. La reducción de la sed va a ser una disminución de la osmolaridad del plasma, aumento del volumen de sangre, aumento de presión arterial y disminución de angiotensina 2 y distensión gástrica. Las reducciones del volumen de líquido extracelular y de la presión arterial también estimulan la sed, a través de una vía que es independiente de la estimulada por la osmolaridad plasmática. Así, la pérdida de volumen sanguíneo por una hemorragia estimula la sed incluso aunque no cambie la osmolaridad plasmática. Esta estimulación debe probablemente a impulsos neurales procedentes de los receptores cardiopulmonares y arteriales sistémicos en la circulación. Un tercer estímulo importante de la sed es la angiotensina 2. Los estudios en animales han mostrado que la angiotensina 2 actúa sobre el órgano subfornical y sobre el órgano vasculoso de la lámina terminal. Estas regiones están fuera de la barrera hematoencefálica y péptidos como la angiotensina 2 difunden a los tejidos. Debido a que factores asociados a la hipovolemia y la presión arterial baja estimulan también la angiotensina 2, su efecto sobre la sed ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial hacia valores normales, junto con las otras acciones de la angiotensina 2 sobre los riñones para reducir la excreción de líquido. La sequedad de la boca y la mucosa del esófago pueden desencadenar la sensación de sed. Como resultado de ello, una persona sedienta puede aliviarse casi de inmediato tras beber agua, aunque el agua no se haya absorbido del aparato digestivo y no haya tenido ningún efecto todavía sobre la osmolaridad del líquido extracelular. Los estímulos digestivos y faríneos influyen en la sed. En animales que tienen una abertura esofágica al exterior de forma... Bien, disculpen, sonaba el timbre, así que... Bueno, voy a empezar de vuelta por acá, ¿ok? Los estímulos digestivos y faringeos influyen en la sed. En animales que tienen una abertura esofágica al exterior de forma que el agua nunca se absorbe hacia la sangre, la sed se alivia parcialmente tras beber, aunque el alivio es solo temporal. Además, la distensión digestiva puede aliviar en parte la sed. Por ejemplo, el inflado simple de un balón en el estómago puede aliviar la sed, pero el alivio de la sensación de sed a través de mecanismos digestivos o faringeos dura poco. El deseo de beber se satisface por completo solo cuando la osmolaridad plasmática, el volumen sanguíneo o ambos se normalizan. La capacidad de los animales y de los seres humanos de medir la ingestión de líquido es importante porque evita la hidratación excesiva. Después de que una persona beba agua, pueden ser necesarios entre 30 o 60 minutos para que el agua se reabsorba y distribuya por todo el cuerpo. Si la sensación de sed no se aliviara temporalmente tras beber agua, la persona continuaría bebiendo más y más, lo que finalmente daría lugar a una hiperhidratación y una dilución excesiva de los líquidos corporales. Los estudios experimentales han demostrado que repetidas veces que los animales deben o beben casi exactamente la cantidad necesaria para normalizar la osmolaridad y el volumen plasmático. Umbral del estímulo osmolar para beber. Los riñones pueden o deben excretar continuamente una cantidad obligatoria de agua, incluso en una persona deshidratada, para eliminar el exceso de solutos que ingiere o produce el metabolismo. El agua también se pierde por evaporación a través de los pulmones y el aparato digestivo y mediante la evaporación y la sudoración de la piel. Por tanto, siempre hay una tendencia a la deshidratación, con un incremento resultante de la concentración de sodio y la osmolaridad en el líquido extracelular. Cuando la concentración de sodio aumenta solo alrededor de 2 ml por litro, por encima de lo normal, se activa el mecanismo de la sed que provoca el deseo de beber agua. A esto se le llama umbral para beber. Luego, incluso a los pequeños incrementos de la osmolaridad plasmática se siguen normalmente de la ingestión de agua, que normaliza la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. De esta forma, la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular se controlan de forma precisa. Respuestas integradas de los mecanismos homorreceptor ADH y de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. En una persona sana, los mecanismos osmorreceptor ADH y de la sed trabajan en paralelo para regular de forma precisa la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular, a pesar de desafíos deshidratadores o constantes. Incluso con desafíos adicionales como la ingestión elevada de sal, estos sistemas de retroalimentación son capaces de mantener la osmolaridad plasmática razonablemente constante. La figura 29.2 muestra que un aumento de la ingestión de sodio de hasta 6 veces con respecto a lo normal tiene solo un pequeño efecto sobre la concentración plasmática de sodio mientras los mecanismos de la ADH y de la sed funcionen normalmente. Acá ven básicamente en la figura 29.12
efecto de los cambios grandes de la ingestión de sodio sobre la concentración de sodio en el líquido extracelular en perros en condiciones normales, línea roja, y después de bloquear los mecanismos de retroalimentación de la hormona antidiurética DH y la SET, línea azul. Obsérvese que el control de la concentración de sodio y en el líquido extracelular es malo si no existen estos mecanismos de retroalimentación. ¿Okay? Acá tenemos la concentración plasmática de sodio en microgramos por litro, en el eje de las Y y en el eje de las X la ingestión de sodio. ¿Sí? Esto es lo normal, ¿ok? Sistemas de ADH y SET bloqueados. Miren cómo se va para arriba, ¿sí? Se va muy arriba. Entonces, estos mecanismos de control son importantísimos, ¿sí? Incluso si uno ingiere muchísima sal, como lo decía el libro acá anteriormente, pueden mantener constantes estos valores, ¿sí? Pero si los bloqueamos, si los sacamos, miren cómo se va la curva, ¿sí? Bien, la línea. Cuando el mecanismo de la ADH o de la SET fallan, el otro puede habitualmente controlar la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular con una razonable eficacia, siempre que se ingiera suficiente líquido para equilibrar el volumen obligatorio de orina y las pérdidas de agua diarias debido a la respiración, la sudoración o las pérdidas digestivas. Pero si fallan los mecanismos de la ADH y de la SET, la osmolaridad y la concentración de sodio se controlan mal. Así, cuando la ingestión de sodio aumenta más tras un bloqueo de todo el sistema ADH-SET, se producen cambios relativamente pequeños en la concentración plasmática de sodio. Sin los mecanismos de ADH-SET, ningún otro mecanismo de retroalimentación es capaz de regular adecuadamente la osmolaridad ni la concentración plasmática de sodio. Función de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Como se puso en el capítulo 28, tanto la angiotensina 2 como la aldosterona desempeñan funciones importantes en la regulación de la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Cuando la ingestión de la sodio es baja, mayores concentraciones de estas hormonas estimulan la reabsorción de sodio en los riñones y, por tanto, impiden pérdidas importantes de sodio, incluso aunque la ingestión de sodio puede ser tan solo de un 10% de lo normal. Por el contrario, con una ingestión elevada de sodio, la menor formación de estas hormonas permite a los riñones excretar grandes cantidades de sodio. Debido a la importancia de la angiotensina 2 y de la aldosterona en la regulación de la excreción renal de sodio, podría inferirse equivocadamente que también son importantes en la regulación de la concentración del sodio en el líquido extracelular. Aunque estas hormonas aumentan la cantidad de sodio en el líquido extracelular, también aumentan el volumen del líquido extracelular al aumentar la reabsorción de agua junto con la de sodio. Por tanto, la angiotensina 2 y la aldosterona ejercen un escaso efecto sobre la concentración de sodio, excepto en condiciones extremas. Esta relativa falta de importancia de la aldosterona en la regulación de la concentración de sodio del líquido extracelular se muestra en el experimento de la figura 2913. Esta figura muestra el efecto sobre la concentración plasmática de sodio del cambio de la ingestión de sodio de más de 6 veces en dos condiciones. 1 en condiciones normales y 2 después de bloquear el sistema de retroalimentación de la aldosterona, extirpando las glándulas suprarrenales o infundiendo a los animales aldosterona a una velocidad constante de manera que las concentraciones plasmáticas no aumenten ni disminuyan. Obsérvese que cuando la ingestión de sodio aumentó 6 veces, la concentración plasmática cambió solo 1 o 2% en los dos casos. Este hallazgo indica que incluso sin un sistema de retroalimentación funcional de la aldosterona, la concentración plasmática de sodio puede regularse bien. El mismo tipo de experimento se ha realizado tras bloquear la formación de angiotensina 2 con el mismo resultado. Acá vemos en la figura 29.13 efecto de los grandes cambios en la ingestión de sodio sobre la concentración de sodio en el líquido extracelular en perros en condiciones normales, línea roja, y después de bloquear el sistema de retroalimentación de la aldosterona en línea azul. Obsérvese que la concentración de sodio se mantiene relativamente constante a lo largo de esta gran amplitud de ingestiones de sodio, con o sin el control de retroalimentación de la aldosterona. ¿Sí? Acá tenemos la concentración plasmática de sodio y la ingestión de sodio. ¿Okay? Vemos que se mantiene normal, sistema de aldosterona bloqueado. Bien, hay dos razones principales por las que los cambios en la angiotensina 2 y la aldosterona no tienen un efecto importante en la concentración plasmática de sodio. Primero, como se dijo antes, la angiotensina 2 y la aldosterona aumentan la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales, lo que aumenta el volumen de líquido extracelular y la cantidad de sodio, pero cambia poco su concentración. Segundo, mientras que el mecanismo de la ADH sea funcional, cualquier tendencia hacia el aumento de la concentración plasmática de sodio se compensa con un aumento de la ingestión de agua o de la secreción de ADH, lo que tiende a diluir el líquido extracelular y normalizarlo. El sistema de la ADH-SET oscurece en gran medida los sistemas de angiotensina 2 y la aldosterona en la regulación de la concentración de sodio en condiciones normales, incluso en pacientes con hiperaldosteronismo primario, quienes presentan concentraciones extremadamente elevadas de aldosterona. La concentración plasmática de sodio suele aumentar solo alrededor del 3 al 5 mg por litro por encima de lo normal. En condiciones extremas causadas por una pérdida completa de la secreción de aldosterona debido a una suprarrenalectomía, ¿sí? O en pacientes con una enfermedad de Addison, regresión muy reducida o una de aldosterona,
hay una pérdida de sodio tremenda en los riñones que puede dar lugar a reducciones de la concentración plasmática de sodio. Una de las razones es que grandes pérdidas de sodio causan finalmente una pérdida acentuada de volumen y una reducción de la presión arterial, lo que puede activar el mecanismo de la sed a través de los reflejos cardiovasculares. Esta activación diluye aún más la concentración plasmática de sodio, incluso aunque una mayor ingestión de agua ayude a minimizar los descensos de los volúmenes de líquido corporal en estas condiciones. Luego existen situaciones extremas en las que la concentración plasmática de sodio suele o puede cambiar significativamente incluso con un mecanismo de la ADH-CET funcional. Incluso así, el mecanismo de la ADH-CET es con diferencia el sistema de retroalimentación más poderoso del organismo para el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. Mecanismo de apetito por la sal para el control de la concentración de sodio y el volumen del líquido extracelular. El mantenimiento del volumen y la concentración de sodio del líquido extracelular exigen un equilibrio entre la excreción de sodio y su ingestión. En las sociedades modernas la ingestión de sodio es casi siempre mayor que la necesaria para la homeostasis. De hecho, la ingestión media de sodio de los sujetos de las culturas industrializadas que comen alimentos procesados suele ser de 100 a 200 mg por día, aunque los seres humanos pueden vivir y funcionar normalmente con una ingestión de solo 10 a 20 ml equivalentes por día. Luego, la mayoría de las personas consumen más sodio del necesario para la homeostasis, y las pruebas indican que nuestra ingestión actual de sodio puede tener relación con los trastornos cardiovasculares como la hipertensión. El apetito por la sal se debe en parte al hecho de que los animales y los seres humanos les gusta la sal y la comen sin importar si les falta o no. El apetito por la sal tiene también un componente regulador en el que hay un comportamiento dirigido a obtener sal cuando el organismo carece de sodio. Este impulso de comportamiento es particularmente importante en los herbívoros, que de forma espontánea toman una dieta pobre en sal. Pero el ansia de comer sal también es importante en los seres humanos con una deficiencia extrema de sodio, como en la enfermedad de Addison. En este caso existe una deficiencia de secreción de aldosterona que provoca una pérdida excesiva de sodio en la orina y da lugar a un menor volumen de líquido extracelular y de la concentración de sodio. Ambos cambios desencadenan el deseo por la sal. En general, los principales estímulos que aumentan el apetito por la sal son los asociados con el sodio y la reducción del volumen sanguíneo o la disminución de la presión arterial asociadas con la insuficiencia circulatoria. El mecanismo neuronal del apetito por la sal es análogo al mecanismo de la sed. Parece que participan algunos de los centros neuronales de la región AB3B del encéfalo, porque las lesiones en esta región afectan con frecuencia simultáneamente a la sed y al apetito por la sal en los animales. Además, los reflejos circulatorios desencadenados por la presión arterial baja o la reducción del volumen sanguíneo afectan a la sed y al apetito por la sal al mismo tiempo. Y acá termina este capítulo número 29. Espero que les pueda servir para poder entender, o mejor dicho, para entender este libro.